Shalom y bienvenidos, qué bueno, qué alegría poder continuar en esta serie que comenzamos ya 2 capítulos previos, desarticulando, desestructurando, destrozando, rearmando y desarmando la historia de Purim para encontrar su propia lógica. Te invito a que veas la parte 1, la parte 2 y si hay parte 4, 5, no sé cuántas partes tendrá esto. Si bien está escrito el guión, no sé cuánto va a ser. Así que bienvenido a esta, la parte 3, y te invito a que veas en serjudio.com más materiales o en el canal youtube.com/yehudarribko, que soy yo. Seguimos con la historia que veníamos contando con sus idas y vueltas. Y tenemos que volver a la trama oculta. Aquello de que los judíos estaban en una situación muy compleja, no entendían cómo estaba funcionando el mundo en aquella época y ahora también, cómo lo espiritual se entremezcla con lo material. Ellos se habían acostumbrado a la vida materialista, consumista, favorable en Persia y no querían saber mucho de complicarse la vida yendo a Judea ni de estar en dramas con el rey. Así que fueron invitados a la fiesta, fueron a la fiesta, comieron en la fiesta. Los que no fueron porque no estaban invitados o vivían lejos, se alegraron de aquellos que fueron. Vamos a ver qué pasa. Volviendo a la trama oculta, a pesar de que para nosotros ahora resulta tan evidente y lógico lo que pasaría, los judíos de Persia y Media y de todo el imperio no presagiaban nada. No podían estar pensando que se venía la solución final, que el pre-Hitler, el maldito Amán, iba a organizar un plan para acabar con todos ellos. No les entraba en la cabeza, no era posible. ¿Cómo iba a pasar si nunca pasó? Y si hubiera pasado, ¿cómo iba a volver a pasar? No existe eso de querer eliminar a una nación que no se mete con nadie, no arma lío, no hace terrorismo, no son conquistadores, no son nada. Son un pueblo que, pobre, débil, desparramado por aquí y por allá, tiene algunas luminarias, algunos Einstein, algunos vaya a saber quién. También tiene pues, probablemente gente negativa, pero ¿quién iba a estar esperando una solución final? Estaba Mordejai, que era un funcionario de la corte. No se sabe exactamente cuáles son sus funciones, pero la más probable es que haya sido embajador de Judea, de la provincia de los judíos, ante la corte. Y Adasá, que era conocida por todos nosotros, por Esther, sería pronto la reina. Los sabios judíos deportados eran parte del plantel de consejeros del rey. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque el rey no era tonto, si bien es pintado muchas veces como tonto, tenía sus dificultades de carácter, algunas cosas que quizás no lo hicieran brillante, pero no era un tipo tonto, era un tipo muy hábil, muy capaz, no estaba por casualidad en el reino del imperio más importante y lo supo manejar mucho tiempo, no fue tonto al elegir a Esther como reina, ni a quitarse encima a Vashti y antes tenerla como esposa, así que él elegía consejeros ahí donde los encontraba, de los pueblos conquistados también. Así que había judíos en el plantel del rey. Estaba Mordejai que trabajaba en la corte. Los negocios para los judíos marchaban bien, tenían sus tiendas, sus profesiones, vivían bien, no tenían de qué quejarse de lo material, era un lujo. Ellos mismos tampoco estaban desconectados completamente de la madre patria, porque enviaban generosos aportes para Israel, Judea en aquella época, para el templo, para que fuera la reconstrucción que ya había sido, para que se organizaran las cosas, etc. Eran invitados a fiestas, eran integrados a la sociedad, como muchos judíos alemanes en la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial. Eran judíos persas o persas judíos. Y algunos quizás decían persas de fe mosaica, vaya uno a saber. El tema es que para ellos no había un conflicto entre ser judío y ser persa, ser parte de las naciones. Lo manejaban muy bien y si tenían que elegir, probablemente elegían ser persa a ser judío. O sea, si hubiera habido un partido de fútbol entre Persia e Israel, o Judea en aquella época, probablemente gritaban los goles de Persia con más ganas que los de Judea. Y se sentían orgullosamente persas, orgullosos de sí, de su situación. Y no había nada que les hiciera presagiar, prever que iba a haber una tormenta que viniera a oscurecer sus jardines y llenarlos de dudas, conflictos, temores y muerte. Sin embargo, una señal había para quien la quisiera y pudiera ver. ¿Cómo explicar que una mujer, que según el Midrash era casada, que era judía observante, o sea, cumplía con los preceptos, y era bastante mayorcita según el Midrash, no era una jovencita, se presente a un certamen de belleza, entre comillas, porque no fue un certamen de belleza, pero bueno, para convertirse en reina de Persia, esposa de un borracho idólatra? O sea, pensemos bien,
¿Acaso la señora de un santo rabino, ella misma una santa rabina, iba a permitirse casar con otro hombre, que aparte era idólatra, que aparte era una persona que no era precisamente lo más apropiado para una mujer judía? Algo no estaba cerrando bien aquí. Una explicación para que esto ocurriera es que no todas las mujeres se presentaban por voluntad propia al certamen de belleza, sino que eran brutalmente arrancadas de sus hogares y llevadas al harem real. Eran raptadas realmente. Iban chicas bonitas por la calle, pasaba una patrulla secreta de la policía persa, veía a esa chica bonita, decía sus ropas son de virgen, las vírgenes se vestían de cierta forma, igual que las viudas, igual que las casadas, vamos a llevarla al harem para que pase su noche con el rey, después la preparación y después que sea lo que los dioses quieran con ella. Y la raptaban a la chica y la hacían desaparecer. Y allí en el harem eran mantenidas, embellecidas, educadas, adiestradas o lo que fuera necesario para que pasaran una noche con el rey, luego de lo cual él decidiría si era la futura reina o quedaba en el harem. Y tal parece que eso fue lo que le pasó a Adasá, la reina Esther, que se convirtió en la reina precisamente porque fue tomada a la fuerza para ser llevada al palacio. No es que ella quiso ir, porque si no, ¿cómo se entiende que dejara a su marido sin divorcio para ir a casarse con el rey? Algunos le buscan la vuelta diciendo que el propio Mordejai le dijo, te divorcio para que vayas y te escondas ahí y sea un plan oculto para que seas la reina de Persia, pero no nos parece muy indicado. La elección de ella como reina no fue casual, no fue suerte, ni la mera pasión encendida del rey. Sabemos que ella era ella, antes de casarse, era de sangre real porque era descendiente de la familia del rey Shaul de Israel y fue educada con el esmero propio de su linaje. Un rey oriental podía poseer muchas concubinas, de hecho las tenían cientos miles, de diversos estratos sociales, de culturas, pero para la reina era otra la cuestión, especialmente en estos países, no en Israel. La reina debía ser una reina con letras mayúsculas. No bastaba que tuviera bonita figura, y que supiera cantar, que supiera bailar y hacer las medias para un general, sino que debía haber toda una preparación y refinamiento apropiados para gente de la alcurnia, para gente que se iba a codear con embajadores, con reyes, con militares importantes, debía poseer una excelente educación, debía manejar varios idiomas, saber comportarse en la cama y a la mesa, debía saber manejarse diplomática y políticamente. No era una figura decorativa, por lo general, las reinas, sino que debían ayudar a gobernar, ser parte del instrumento de gobierno. Y todas estas condiciones, no sabemos lo de la cama ni nos interesa, las poseía Adasá, alias Esther. Había sido bien educada por su primo, que por lo general le dicen su tío porque era mayor, pero es su primo, Mordejai. Había sido educada acorde a una dama judía de aquella época, pero aparte también a una que venía de un linaje real, a una que pertenecía a una familia de reyes. Entonces, todo esto lo tenía Esther y eso lo ponía de manifiesto, aparte de sus propias cualidades como una mujer excepcional, más allá de su educación, que es muy importante, mucho más importante que lo recibimos genéticamente, pero Esther ya era, su espíritu estaba dedicado a ser una persona de una belleza interna y externa, por más que también los Midrashim, las explicaciones de los sabios dicen que quizás no era tan bella externamente, pero que sí lograba cautivar a la gente con su belleza interna. Por tanto, a la gente le parecía que era bella también externamente y por eso todos se la atribuían a su propio pueblo. Como ella había ocultado su origen por orden, por pedido, por consejo de su ex marido, de su primo Mordejai, que la había educado también, que le dijo, no reveles tu pueblo, no reveles de dónde venís. Todo el mundo decía, debe ser griega, debe ser tarsiana, debe ser persa, debe ser uruguaya, debe ser... Menos Palestina, le decían todo, gracias a Dios. ¿Por qué no le decían Palestina? Pues Palestina no existía, evidentemente no existía. El cuento de Palestina se inventó en 1964 aproximadamente, y la franja de Israel, que se llamó Palestina, se inventó 600 años después de la historia de Esther. Así que Palestina no podía ser. Sexualmente el rey también fue atraído por ella, lo dice la propia Megilá. Pero algo en su misteriosa personalidad la convirtió en reina de los persas. Voy a leer lo que dice la Megilat Esther en el capítulo 2, verso 17. El rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y ella halló gracia y favor delante de él, más que todas las demás jóvenes vírgenes. Él puso la corona real sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de Vashti. Reina en lugar de Vashti.
Está muy clarito. ¿Qué necesidad estar diciendo eso si ya sabemos que iba a estar en el lugar de Vashti? Porque como dijimos, ambas, ya lo dijimos creo que en el capítulo 1, Vashti era también de familia real, familia imperial, Esther también. Era una que venía muy bien a reemplazar a la reina anterior. Quizás no en la belleza, Vashti era la más bella del mundo en aquella época, belleza física, quizás no en los modales de creerse la reina del mundo, que lo creía Vashti, pero sí en ser una reina que reemplaza a otra reina. Y esta se adecuaba naturalmente, Esther, al rol de la reina de 127 naciones, al rol de emperatriz. No era una chica de campo que iba a ser una reina, ni una chica de ciudad que iba a ser una reina. Era una chica criada para ser reina que iba a ser reina. Podemos apreciar que las leyes de la naturaleza, materialismo, se cumplen también en esta extraña elección. El rey queda prendado de una reina. Como dijimos también en esta misma parte, en este mismo capítulo, de acuerdo a los estudios, no lo genético es lo que determina, ni tampoco la educación es lo que determina, es una mezcla de ambos, pero es un gran porcentaje la educación. Y más que la educación, incluso la manera en que uno aplica lo que tiene, tanto en lo genético como en la educación, lo que produce el resultado final. Poniéndolo de otras palabras, si uno nace con cualidades para ser un futbolista o un músico excepcional, aparte necesita tener una pelota de fútbol, una cancha de fútbol, o un lugar donde por lo menos para patear la pelota, o un piano, o lo que sea que vaya a tocar. Porque si nace Mozart en un lugar donde todos son sordos y no hay instrumentos musicales, quizás él se dedica a tocar tamboriles hechos con lo que encuentra a mano, pero nunca va a poder desarrollar sus cualidades de Mozart. Lo mismo un gran jugador de fútbol. Pónganle, no fue Maradona como jugador de fútbol, sin duda. Si nació en un país donde se jugaba al béisbol, quizás iba a pegar a la pelota con el pie izquierdo, creo, o con ambos, a la pelotita de béisbol, pero no iba a ser un gran futbolista, suponemos. Pero cuando se dan las condiciones externas, la educación, los genes, y aparte una actitud que lleva a que todo eso se confabule para lograr un resultado final, el resultado final se da. Por tanto, si no tenemos los dones naturales genéticos, nos queda la educación y la actitud. Si no tenemos la educación y tenemos los dones genéticos, nos quedan los dones genéticos y la actitud. Siempre lo importante es la actitud, cómo vamos a aplicar lo que tenemos. En definitiva, es lo que tenemos siempre. La actitud es lo que nosotros podemos controlar. Los genes no los podemos controlar. La educación que recibimos hasta cierto punto, mientras somos chicos, por ejemplo, no la podemos controlar, pero sí la actitud que tenemos. La actitud muchas veces se educa también. Es un tema muy largo, me fui por las ramas, voy a volver al guión si me permiten. Por tanto, ella actuaba como reina a pesar de no ser reina, y eso fue reconocido por el rey, que se sintió atraído, entre otras cosas. Tenía muchas cosas de atrayentes de Esther, pero esto fue una de las cosas que lo atrajo también. Dijo, esta es una reina, mi reina. El eunuco Hegai, encargado de las mujeres, también reconoce algo especial en esta mujer. Como les dije, generaba una simpatía especial, tenía un don, un carisma, algo que hacía que la gente se sintiera atraída, no física, sexualmente a ella, atraída como un carisma. Lo que parece evidentemente como una atracción natural, a los ojos de Mordecai no tiene lógica. Pues, como una mujer que no quiere ser elegida por el rey, es finalmente la escogida. Porque si seguimos la teoría de que Esther no fue confabulada a presentarse para ser la reina, etcétera, sino que fue raptada, ella no quería ser elegida como reina, ella no quería pasar una noche con el rey, y menos pasar en la cama del rey el resto de su vida cuando el rey la llamara. Ella no quería dejar a su marido Mordecai, no quería hacer una vida junto a un idólatra, no quería ser la reina. Entonces, ¿qué de natural tiene esto? Mordecai maneja la lógica dada por Dios, la de la verdad, la de la justicia, la de la rectitud, la de la construcción de Shalom, bondad y justicia. Y no le entra en la cabeza que alguien que no quiere ser reina deba ser la reina. Esto no parece lógico. Y entonces, ¿cómo podemos responder a esto? A pesar de que Mordecai se adhiere con firmeza al estilo de vida judío, el tradicional, el clásico de aquella época, de que no quiere caer víctima del materialismo y de que está muy orgulloso de su condición de judío, le aconseja a su prima y esposa, según algunos, que no revele su identidad nacional, su pueblo. Incluso el nombre judío de Hadassah, que se traduce como Mirta, no es Mirta Legrand, aunque ella seguramente ya era adulta en esa época, es reemplazado por el muy idólatra y persa de Esther. ¿Por qué es idólatra y persa Esther? No viene el caso, pero hace alusión a la reina, a la diosa, perdón, Ashtarot, Astarte, la diosa del amor, la diosa del sexo. También, miren qué casualidad, o no, Esther, no le suena la palabra star,
No es casualidad en realidad, la palabra star viene de esta palabra también. También tiene conexiones con el hebreo, que fueron posteriores, o incluso fue puesto acá adrede el nombre Esther, pero sin duda es un nombre que tiene que ver con la cultura idolátrica persa Esther, igual que Mordejai, con el dios Marduk, los dioses principales de este pueblo de los persas. Así que Mordejai, que si bien tenía un nombre hebreo, lo conocemos por Mordejai, o como está escrito en la Megilá por Mordokai, que es Marduk y Esther por Astaroth. Entonces, ¿qué razones tuvo Mordejai para este extraño proceder? ¿Cómo se entiende que un judío orgulloso de ser judío, aparentemente, y que cumplía con las leyes judías y se trataba de que los judíos vivieran como judíos, le dijera a su prima: "Oh, Piti, callate la boca, no digas que sos judía, que no se enteren que sos judías"? Obviamente no estamos en la cabeza de Mordejai, Mordejai no dejó escrito, así que no sabemos exactamente por qué tomó esta decisión. Así que algunos opinan que fue la mano de Dios, no la de Maradona, que de mano de Dios no tuvo nada, eso fue una falta que no debía ser convalidada como gol. Más allá de eso, algunos opinan que fue la mano de Dios que tejía esta historia. Que Mordejai muy bien no sabía por qué, pero le dijo: mejor no digas de dónde venís, no digas tu pueblo por si acaso. No entendía muy bien las razones, pero fue como que Dios le metió ese presentimiento, esa previsualización de un futuro negativo, donde precisaban una carta oculta, la reina oculta bajo la manga, para hacer el póker de reinas. Si es que existe, no sé, no se juega al póker. Pero volviendo a lo nuestro, que Dios le había como metido en el chip oculto, no por Bill Gates con la vacuna, sino por el propio Dios, que el remedio ya estaba preparado antes de la enfermedad. Iba a estar la reina en la manga del mago Dios para sacarla en el momento que fuera necesario. Como que el remedio estaba antes de la enfermedad. Otros consideran que incluso personas fieles al judaísmo, como Mordejai, no pueden permanecer indemnes sin ser influidos por el medio circundante. Traduciendo lo que dice mi guión, es: por más que una persona sea fiel a su identidad, en este caso judía, y conozca los fundamentos y los fines, etcétera, de su identidad, cuando uno está rodeado de toda una cultura extraña, diferente, se empieza a empapar de eso, y lo notamos en gente judía también muy observante de los distintos tipos de observancias, sean los reformistas, los conservadores, los ortodoxos, los que se llaman ultraortodoxos, los vemos también empaparse de las culturas circundantes. No siempre eso es algo negativo, evidentemente, pero la identidad propia se viene desdibujando. Prefiero decir yo que se viene adaptando, que es lo que pasa con el judaísmo, que es un organismo vivo que se adapta. Y en parte esa adaptación viene por estar influidos por el medio circundante, donde también no es una influencia que viene sin filtro, sino que se filtra de las personas que piensan y sienten. Se filtra esa influencia para que quede lo positivo. Tomemos solamente un breve, muy breve ejemplo. Maimónides, un grande de los grandes, escribía en árabe, tenía como referentes a sabios griegos y a sabios árabes, musulmanes. No siempre lo podía decir porque otros, con la cabecita un poco más cerrada, no iban a aceptar las palabras de Maimónides, que traía a esos sabios como referentes. Evidentemente no referentes de espiritualidad, sino para filosofía, para las ciencias que se conocían en aquella época, para pensamientos, etcétera, no para cosas espirituales en sí. Pero Maimónides los usaba. ¿Por qué? Porque él sabía filtrar aquello que era bueno, aquello que era malo, y se adaptó a las situaciones y hacía las cosas necesarias para vivir una vida plena como judío, de acuerdo a las condiciones que tenían su medio circundante. A veces nos dejamos llevar también por cuestiones inconscientes, probablemente, quizás, esto fue también Mordejai. Así que opción 1, Dios le puso la idea en la cabeza para que Mordejai le dijera eso a su prima y su prima fuera la reina en la manga para ser sacada en el momento que hubiera necesidad, la carta oculta. O también tenemos acá para que también Mordejai se contagió del medio, entonces dijo: no digas que sos judío. Entonces, si el judaísmo era una cosa, más que uno podía usar o no usar como un ropaje, entonces Esther, que no vistiera sus ropas de judía por un tiempo, no le afectaría mucho. Eso pensaban quizás. Así que por un tiempo disfrázate que sos no judía para que, no sé, porque así vive la gente en general. Y tenemos otra opción más que podemos elegir, que es la siguiente. Dijimos que se sentía en el ambiente que algo raro se estaba cocinando. Muy pocos tenían el olfato delicado como para sentirlo en ese punto. Mordejai era uno y además estaba en el mojo, estaba en el ambiente, sabía cosas que pasaban en el palacio, quizás estaba previendo que se venía la solución final y que era necesario tener una carta oculta. Y por eso le dijo a su prima, no solo por la carta oculta, sino también para
que se cuidara ella en salud, le dijo, no digas que sos judía. ¿Qué necesidad de ponerte en riesgo? Vas a estar en un palacio lleno de idólatras, lleno de gente, de intrigas, de las intrigas palaciegas, las sospechas, los asesinatos, los crímenes, todo. ¿Qué necesidad que te pongas en riesgo, que te van a matar por judía? Cállate, no digas de dónde sos. Si algún día se precisa, yo te aviso, verás. Pero por ahora, sos una chica que no importa dónde vino. Sos amorosa, sos empática, empatizan contigo y simpatizas con todo el mundo, tienes carisma, que te amen por lo que sos y que no te odien por las imaginaciones que se hacen acerca de lo que son judíos. Porque cuando vemos a los antisemitas e incluso a los antisionistas de hoy en día, esa mugre antisemita disfrazada de anti-Israel, eh, supongo que el 99,9% de los antisemitas antijudíos, anti-Israel, o les quieran decir judeofobos, con el nombre que le quieran dar, supongo que esa gente, en el 99% de los casos, no conocen ni a los judíos ni al judaísmo, sino su versión de lo que son los judíos y el judaísmo, o uno o dos judíos que se portaron mal, o uno o dos judíos que tienen ideas muy locas, vaya a saber. Pero odian porque está bueno odiar a los judíos, porque precisan odiar a los judíos, por parte de la cultura de los judíos, por los muchos motivos que hay, no es el tema, aunque Purim y el antisemitismo están muy, muy conectados. Pero había gente en la Alemania nazi, en la Polonia nazi, en la Ucrania nazi, que en su perra vida vieron a un judío, pero los odiaban con pasión. Nunca los judíos le hicieron ningún daño, ni a ellos ni a sus antepasados, y los odiaban con pasión, sea por lo que dice, las maldades que dice el Nuevo Testamento acerca de los judíos, maldiciones eternas, etc. Sea por la cultura antisemita, sea por lo que sea, es un fenómeno complejo el antisemitismo, pero odiaban a los judíos. Lo mismo sigue ocurriendo hoy en día. Se le puede decir millones de veces: Israel no conquistó tierras ajenas, Israel tiene un derecho a esa tierra, Israel respeta los derechos humanos, no se hace apartheid, no hay genocidio, se trata con mucho respeto a los llamados palestinos, esos árabes tienen lugares de privilegio creo que hasta en la Suprema Corte, sin duda que en la Knesset, o sea, el Parlamento, son médicos, son abogados, alguno hasta incluso debe estar en el ejército, si no me equivoco. En la policía sin duda había uno de alto rango de origen musulmán. ¿De qué apartheid me hablan cuando hablan de Israel? O sea, la gente odia a Israel, odia a los judíos. Y eso Mordejai seguramente lo vivía, lo sentía estando en Persia, y le dijo a su prima: cállate la boca, no digas que sos judías. El guión que escribí para esto sí es bastante largo por lo que veo, así que vamos a dejar por acá y si Dios quiere, mañana en un momento tendrán la parte 4 y 5 y 6, por lo que veo va a ser varias partes. Envíen sus comentarios, preguntas, comentarios positivos, los negativos, no hay necesidad, guárdenselos, el odio hace daño desparramarlo, guárdenselos si tienen odio. Así que de mi parte por ahora, cariños y bendiciones para todos y si Dios quiere, hasta mañana con la parte 4 o cuando sea. Shalom.